Descarga gratis Audio Player Perú en Play Store y App Store. Son las 16 de la mañana y con mucha satisfacción recibimos como cada sábado a Monseñor Carlos Castillo, arzobispo de Lima. Muy buenos días, Monseñor Castillo. Fernando, muy buenos días a ti y a toda la teleaudiencia. Tenemos muchos temas sobre los cuales queremos oírlo. Uno de ellos que usted ha puesto en evidencia es un aniversario de la visita que el Papa Francisco hizo al Perú. Usted ha hecho conocer un video sobre los acontecimientos principales de esos días pasados en el Perú, y uno descubre cosas que en su momento no había visto en su verdadera dimensión. Es cierto que parece otra época porque es prepandemia, pero el Papa se desplazó al norte, pensó en Trujillo y fue a la selva y habló sobre el medio ambiente y sobre las condiciones sanitarias de vida de la población más vulnerable. Así es, y sobre todo quiso ir a la selva para podernos alertar de que estamos en una gran crisis ecológica y una parte de una crisis mundial que tiene que tener en cuenta más sobre todo a los marginados y a las poblaciones que están sintiendo el peso de la crisis, que evidentemente en la pandemia lo único que hace es evidenciarse la precipitación de esta crisis en forma aplastante, ¿no? Digo sobre todo porque ahora he recibido la estadística de hoy, de ayer, de los enfermos y de los 3.160 contagiados y 165 fallecidos, ¿no? En un solo día. En un solo día. Mira, yo tengo la impresión de que esta precipitación está mostrando una cosa que decimos hace meses ya, que esto es como una especie de bombardeo, ¿no? O sea, entramos y salimos permanentemente, ¿no? Cuando hay un bombardeo, una guerra, la gente se va a los refugios, ¿no? Y nuevamente sale cuando se acaba el bombardeo, y nuevamente cuando viene el siguiente otra vez. Y yo creo que es ya un modus vivendi que comienza, no sé cuántos años va a demorar esto. En el caso de Perú está pronosticado que en 2023 recién estaremos vacunados todos. Y ahora también las nuevas cosas alarmantes es que las vacunas no solucionan todos los problemas, ¿no? La vacuna de Inglaterra, ayer las noticias son que está produciendo mortandad la última epidemia, ¿no? Mucho más grande y más letal que la primera, ¿no? Entonces yo creo que estamos desafiados a cambiar la mentalidad, y el Papa cuando vino justamente suscitó el pensar que debíamos cambiar de mentalidad ante un mundo así. Una iglesia en movimiento habló, y también una responsabilidad social y ecológica de todos, ¿no? ¿Usted diría que esta iglesia en movimiento en realidad está orientada por un retorno a las fuentes del Evangelio, es decir, a una inspiración en la persona y en la vida de Jesús? Sin duda, sin duda. Yo te he mandado ahora, y creo que vamos a publicarla ahora en la página web del arzobispado, una excelente entrevista del obispo Grech, que es el secretario general del Sínodo, y él dice que una mentalidad estrictamente clerical que también existe en el laicado impide ver que tenemos que adorar al Señor, justamente como decíamos nosotros, en espíritu y en verdad, es decir, en unas nuevas formas. La forma evidentemente eucarística siempre será el corazón, pero se puede vivir de otras maneras. Se puede vivir en primer lugar sirviendo a la gente, como lo han hecho tantas personas. Él habla de las catedrales que hoy día son los hospitales, ¿no? Las nuevas catedrales de los hospitales, donde la gente ha entregado su vida para ayudar a otros. Gracias por esa entrevista que me ha hecho usted conocer con el cardenal. Creo que es el primer cardenal de Malta en más de un siglo, ¿no? Creo que todavía no es cardenal, creo que le han puesto los entrevistadores, me parece. Pero lo será. De acuerdo. Bueno, ya. Ahora bien, él dice, todas las instituciones
tienen que adaptarse y salir transformada de la pandemia. Y la Iglesia también, como las otras instituciones, por muy bimilenaria que sea, tiene que adaptarse. Incluso remonta lejos y cita la destrucción del templo de Jerusalén, que impidió, en la época del emperador Tito, que se pueda celebrar el culto en ese gran templo que había sido por Herodes, me parece, ¿no? Y sin embargo, la religión y sus prácticas rituales se mantienen desplazándose a los hogares. Y entonces pone ese ejemplo histórico bastante radical sobre lo que nosotros debemos hacer, es decir, adaptarnos a esta realidad y no salir por abajo, sino por arriba, con más fidelidad a los valores fundamentales. Y además, eso que tú dices es importante porque es el inicio del fundamento, porque dice, por ejemplo, el Magnificat, el Benedictus se cantaron en una casa. María recibió en una casa el llamado del ángel. Y así, o sea, la casa doméstica, el hogar, ha sido el inicio de la Iglesia y el fundamento. Inclusive dice, no es que la casa debe financiar o subsidiar a la Iglesia, es al revés, la Iglesia debe alentar y subsidiar a las casas. Inclusive el compartir el pan en la casa es un signo y los padres están para educar en que cuando compartimos el pan, compartimos la vida los unos con los otros, como Jesús. Monseñor, antes de oír al Papa y antes de ir a la pausa, yo quisiera que usted nos diga una palabra breve sobre un apóstol cuyo aniversario nosotros conmemoramos, cuya fiesta conmemoramos el lunes 25, la conversión de San Pablo, porque del entorno de los fundadores es el único que no conoció a Jesús. Así es. El único que tenía una formación intelectual, que había sido formado por grandes teólogos judíos, y es un anticristiano, un perseguidor de los cristianos, y es porque va camino a darle duro a la comunidad cristiana de Damasco, en Siria, que se cae del caballo y que vive esta conversión que es extraordinaria. Sin embargo, él no regresa a Jerusalén, se queda largo tiempo en Damasco, donde funda su propia comunidad cristiana, es decir, hace el objetivo contrario del viaje que estaban emprendiendo, que era eliminar a los cristianos. Así es, y justamente a él le costó mucho ser creído en las cosas que decía por la Iglesia, y es un gran rescatador de las cosas originales de la Iglesia para lograr autoridad ante los propios cristianos que lo consideraban un perseguidor. Y por eso, entonces, fue muy fiel a las cosas que tenían que ver con la laicidad de la Iglesia. Jesús fue un laico. Y entonces, él exalta la capacidad de los paganos de convertirse y abrir el corazón y crear nuevas formas de iglesia, las acompaña, ¿no? En Corinto, en Éfeso, en Colosa. O sea, son todas gente, digamos, que cree en otros dioses, pero que él incorpora a Cristo de manera creativa, y las iglesias forman tradiciones distintas, y eso es sumamente interesante, la creatividad de Pablo, ¿no? Que además en ese sentido obedece a la Iglesia, en el sentido de que la Iglesia existió antes que él, y la Iglesia doméstica, y entonces él se da cuenta, su conversión está en eso, en salir del judaísmo reglamentarista, ¿no? Es una personalidad extraordinaria por sus viajes posteriores, por su audacia, por esta decisión de ir a Atenas y hablar ahí en el ágora en el que había predicado Platón 4 siglos antes, ¿no? Yo siempre recuerdo una entrevista de un filósofo francés, Jean Guitton, al Papa Paulo VI, al que le pregunta cuál de los apóstoles es el que se siente más cercano. Y Pablo VI dice, usted sabe, a mí no me gustan mucho las confidencias, pero pregúntese por qué escogí como nombre Paulo. Bueno, vamos a hacer una pausa, monseñor, y después retomamos nuestra entrevista. Vamos a una pausa. Clínica Oftalmológica Mácula DIT. Expertos en el cuidado de tu visión. Equipos biomédicos de última generación. Hola, soy Walter Eizaguirre, experto en finanzas personales. Hoy día quiero hablarles de la mejor forma de hacer un presupuesto en tiempos de crisis.
Lo más importante que tenemos que considerar son las cosas básicas con las cuales nosotros vamos a vivir, es decir, la alimentación, la vivienda y algún tipo de crédito u obligación que nosotros podamos tener pendiente. Al poder elaborar una lista de todas estas cosas, deberíamos de planificar un presupuesto para 3 meses. Con esto podremos saber nuestra situación financiera correcta y si vamos a incumplir alguna de nuestras obligaciones para poder tener un plan de contingencia que nos ayude a mantener nuestras finanzas ordenadas. Este año ha sido absolutamente atípico en temas económicos. En todo el mundo, una contracción económica muy severa. La economía afecta a todos los peruanos, ya sea de manera directa o indirecta, y por eso es importante entenderlo. Oye, es mi plata, yo he aportado, yo quiero que me devuelvan, no tengo trabajo, necesito el dinero. Soy Omar Mariluz, y en Economía para Todos te explicamos de forma clara y directa cómo la economía impacta en nuestras vidas. De lunes a viernes a las 5 de la tarde, Economía para Todos, solo por RPP, La Voz del Perú. ¿Tener una sola red social? ¿Tener amigos iguales? ¿Escuchar un solo género en un solo idioma? Nah, no nos gusta una sola cosa. En Estudio 92, como tú, preferimos variedad. Porque a veces estás en modo chill y luego en modo juerga. Porque es más chévere escuchar música de todo el mundo. Porque la diversión está en la mezcla. Estudio 92. Primeros en tu música. Estamos celebrando la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos, que concluirá el 25 de enero, fiesta de la conversión del apóstol San Pablo. Durante estos días pedimos al Señor el don de la unidad para poder superar las divisiones entre los creyentes en Jesús. Él mismo, antes de la pasión, rogó al Padre por nosotros para que seamos uno y el mundo crea. Esto significa que para lograr la unidad no basta solo nuestro esfuerzo, sino que es sobre todo un don y una gracia que hemos de suplicar al Padre. Todos necesitamos la unidad, pero vemos que es difícil mantenerla incluso en nosotros mismos. Como San Pablo, también nosotros experimentamos un conflicto entre el bien que deseamos y en la inclinación al mal, que nos lleva a hacer lo contrario. Esto nos hace ver que tantas divisiones que nos rodean, en el seno de las familias, la sociedad, los pueblos, e incluso entre los creyentes, se originan en el interior de cada persona. Por eso la solución a las discordias comienza por la oración, por pedir a Dios la paz, la reconciliación y la unidad en nuestro propio corazón. En este tiempo de crisis, la oración es aún más necesaria para que la unidad prevalezca sobre los conflictos. Rezar es luchar por la unidad. Sí, luchar, porque nuestro enemigo, el diablo, es astuto y nos quiere dividir, agranda los errores y los defectos de los demás, siembra discordia, provoca críticas y crea facciones. En cambio, el camino de Dios es otro. Nos ama tal como somos, acoge nuestras diferencias y nos impulsa a la comunión con Cristo y los demás. Bueno, monseñores, hemos escuchado al Papa hablando en el Vaticano I sobre la conversión de San Pablo, y él lo toma como un símbolo de la unidad de los cristianos. En realidad este es un viejo reclamo, ha habido un cisma en el año 1000 con los ortodoxos, después en el siglo XVI con los protestantes, y esta desunión se mantiene desde hace 1000 años. Es por eso que digamos, esta Semana de Unidad de los Cristianos, el Papa ha puesto el acento en crear el Domingo de la Palabra en medio de ella, ¿no?, que es el día de mañana. Así como tenemos el Corpus Christi, tenemos el Día de la Palabra, porque todo es, el Corpus Christi es palabra encarnada, ¿no es cierto?
Y entonces Jesús es el que anuncia la palabra de Dios. Viene a decirnos una palabra y a llamarnos a la fe. La fe entra por la palabra. En ese sentido, además, esa palabra de unidad que nos ha lanzado el Papa cuando vino, cuando dijo, no hay mejor manera de cuidar la esperanza que permanecer unidos, está expresada en esta idea de que la unidad de los cristianos se da básicamente en torno a la palabra que escuchamos juntos y que practicamos, y en donde no hay uniformidad. No es el día de la uniformidad de los cristianos, es el de la diversidad de los cristianos en la unidad, que se construye con paciencia, con diálogo, y que está muy bien expresada hoy día en diversos acontecimientos que el Papa ha referido indirectamente, ¿no? Por ejemplo, llamar a la unidad y a la reconciliación a los Estados Unidos, por ejemplo, en esta nueva situación que se ha abierto ahora, que requiere sobre todo de un testimonio grato, verdadero, dialogante, no sectario, no como una especie de adoración del sistema católico, sino del sentido profundo del Evangelio, que es el que permite la unidad en un país. Y a nivel mundial estamos viendo que todos tenemos que unirnos ante la pandemia, ¿no? Y empezar a complementar, por ejemplo, los descubrimientos entre las vacunas para ver que sea una vacuna que permita no ser indiferente ante las poblaciones más pequeñas. Hay una crítica muy grande que el Papa ha hecho a la idea de que interpretemos la pandemia básicamente en la clave de los países desarrollados y no en las consecuencias que se están sufriendo en nuestros países pobres, ¿no? Claro. Monseñor, puesto que usted menciona a los Estados Unidos, no sé si pudo usted ver la ceremonia de inauguración de Joe Biden, pero se trata del segundo presidente católico, así es, apenas el segundo en 230 años de historia, un país predominantemente protestante, sobre todo en su élite política. Y Joe Biden, aunque respetando el pluralismo, naturalmente, y el carácter laico del Estado, introdujo en la ceremonia algunos gestos, algunas notas de su identidad. Por una parte, hubo un jesuita, sacerdote católico, ex rector, creo, de la Universidad Jesuita de Washington, que tomó la palabra. Y luego él hizo una referencia a San Agustín, un santo, un padre de la iglesia de la época romana, de fines del Imperio Romano, y cuando se le preguntó por qué había pensado él en este filósofo de la antigüedad, dijo, bueno, porque mi parroquia católica de mi barrio se llama San Agustín. Entonces, ¿cómo vive usted desde acá esta presencia de un católico en el poder supremo de Estados Unidos? Bueno, yo también estudié en San Agustín, me inspiró mucho lo que dijo. Creo que estos signos están mostrando la apertura de Biden a un tipo de catolicismo que se ha ido gestando digamos, desde el Concilio Vaticano II y que él retoma desde hace 50 años, y que creo que está, como sucede siempre con los concilios, su fruto se da mucho tiempo después. Y estamos viendo que el carácter profético de ese concilio ha abierto las puertas para que dialoguemos con este mundo y para que, como hacía San Agustín en la Civitate Dei, ¿no? en la ciudad de Dios, el reconocer que cuando se hace una ciudad humana, allí está presente Dios. No es que hay una ciudad de Dios separada de la sociedad humana, sino que hay que construir el sentido de Dios en el corazón, inspirar. Yo creo que de eso se trata en la perspectiva, no imponer el catolicismo, sino dialogar con las necesidades sociales. Evidentemente habrán temas polémicos también, pero en eso justamente se trata de ver cómo ayudamos a que el mundo encuentre su rumbo. Para eso Jesús en el Evangelio de mañana muestra claramente, anuncia el reino en medio de una situación adversa. Él sabe que Galilea y que el conjunto de Israel está en una crisis gravísima, y entonces anuncia el reino de Dios, que es lo que ha dicho el Papa hace poco, ¿no? En medio de la adversidad, Dios tiene una palabra que decir, que es la última palabra, que no solamente es la última final, sino la palabra de los últimos, y rescata la situación desde hacer volver la cara a quien más sufre una situación. Esto es un punto de vista novedoso que el Evangelio trajo,
por una larga historia en donde lo más importante es que Dios habla siempre desde lo pequeño, desde lo último, desde el margen. Y a veces no pensamos así, pensamos que Dios habla desde el poder. Y en realidad el poder de Dios es el poder del amor, el de una madre que carga con su hijo y lo mira y dice, qué lindo, todo salió bien, ¿no? El séptimo día de la creación. Hace fiesta por la alegría de su creación. En ese sentido yo creo que el Papa está queriendo acercarse de una manera fina, y yo creo que el presidente Biden probablemente se ha hecho eco de esa palabra para poder dar esos signos, pero signos de amistad, signos de diálogo y sobre todo de reconciliación en un país en donde hay muchas tensiones y donde ha bajado la calidad educativa y la inteligencia de la gente, ¿no? Según las estadísticas, ¿no? El índice de inteligencia también ha bajado, ¿no? Bueno, Monseñor, antes de separarnos, yo quisiera que, como cada vez, usted bendiga a los que nos están escuchando, a los creyentes y a los no creyentes, desearnos a todos virtudes necesarias para mantener la unidad en nuestro país y unidad en la lucha contra la pandemia, porque desdichadamente acá, como en otros países del mundo, en vez de unirnos en torno a una amenaza común, hay quienes siempre están tratando de aprovechar los problemas que generan la pandemia y el sufrimiento y la susceptibilidad y el malestar para algún provecho personal, político u otro, ¿no? Sí, yo creo que sería encantador realmente que más bien los distintos grupos que están en este momento en lead para las elecciones, más bien hicieran una especie de sumatoria de las cosas positivas para que juntos, según las proporciones en que entren en el Congreso o puedan llegar a la dirección del país, las cosas positivas que pueden proponer para complementarse y poder solucionar este problema, ¿no? Yo creo que nosotros estamos ante un desafío muy grande y uno solito no lo puede resolver, no hay ningún mago que lo pueda resolver, ¿no? Y en ese sentido llamamos a todos a que hagamos un esfuerzo inteligente por complementarse. Yo voy a dar la bendición a todo nuestro pueblo. Quiero unirme también a tu pesar en familiar, ¿no? por la partida de tu mami. Vamos a rezar por ella ahora y también por toda nuestra comunidad, por todos nuestros muertos que han desaparecido por otras enfermedades y por el COVID también. Muchas gracias, Monseñor. Padre bueno, tú que nos das la vida por medio de nuestras madres, y muchas de ellas nos han dejado, unas por su vejez, otras por sufrimiento de enfermedades y otras por el COVID. Te damos gracias por su vida y te pedimos que nos des la capacidad de regresar al fundamento más íntimo del amor de la madre para darnos sentimientos de compasión y de solidaridad en esta pandemia. Y ayúdanos a agradecer todos los dones que nos has dado tú a través de nuestras madres, y danos también la capacidad de desde nuestros hogares fortalecer nuestra fe y crear modos nuevos de vivir con alegría y esperanza en nuestro país. Danos la unidad que la necesitamos. Bendiga el Señor a nuestro pueblo y a todos nosotros en medio de estas dificultades, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, Monseñor, y permítame citar una frase de San Pablo, del que hemos hablado, que yo se la he escuchado a usted. ¿Dónde está, muerte, tu victoria? Sobre todo si sabemos permanecer unidos en el amor y en la memoria de los que amamos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muy buenos días, Monseñor. Gracias, un abrazo. Ha sido Diálogos de Fe con Monseñor Castillo, arzobispo de Lima. Ponemos acá punto final a este programa y les deseamos pasar un sábado en la medida de lo posible con satisfacciones, cuidándonos y cuidando a los demás, porque la situación del contagio, como sabemos, se ha agravado. Muy buenos días.